Y bueno, hoy vamos a compartir una palabra que justamente, la llamé El reino del revés. No me voy a poner a cantar canciones de María Elena, quédense tranquilos. Pero bueno, el reino del revés un poco hace mención este título al reino al que fuimos llamados, ¿no? Que es el reino de Dios. Y algo muy importante para destacar, ¿no? Antes que empecemos a leer la palabra que tenemos hoy, es el hecho de que, así como compartía en otros sábados Noelia, este reino al cual fuimos invitados todos, se acercó a nosotros. Y saben que el hecho de que el reino de Dios a través de la persona de Jesús se haya acercado a la humanidad dista mucho en lo que es la religión en sí, ¿no? Porque toda religión busca acercarse, ¿no? A Dios, a alguna deidad. Es un camino para llegar a algo que nos puede dar paz, que nos puede dar prosperidad. Eso es la religión, es el hombre buscando el camino para llegar a Dios. Pero el reino de Dios, a través de Jesús, no hace que el hombre busque la forma, la fórmula, una estructura, sino que todo lo contrario. Jesús dice a través de su palabra que trajo el reino y ese reino se acercó al hombre, se acercó a la humanidad. ¿Qué diferencia, no? Un reino acercándose al ser humano. Y el contexto de lo que hoy vamos a compartir con respecto a este reino del revés, que lo llamé reino del revés porque la verdad es que no es lo que tal vez humanamente uno espera, pero hoy vamos a compartir algo muy revelador de la palabra, que seguramente lo han escuchado, pero qué importante que es detenernos a estudiar, ¿no? La palabra. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de su palabra. Jesús había comenzado a predicar y por supuesto que en primer lugar a través de las sanidades en distintos pueblos, se fue acercando al hombre, al ser humano, empezó su ministerio, pero también empezó a predicar y a enseñar acerca del reino de los cielos, ¿sí? Y hay un momento específico, luego de hacer muchas sanidades y muchos milagros con personas que realmente estaban en gran necesidad, Jesús empieza a enseñar, ¿sí? Porque Él es el mejor maestro. Y cuando empieza a enseñar, se detiene en un monte, en una montaña de Galilea, y allí enseña un sermón muy conocido que se llama el Sermón del Monte, que muchas veces lo hemos escuchado nombrar. Hoy vamos a leer simplemente algunos versículos de este sermón, y justamente en este sermón que Jesús da a conocer, o en esta enseñanza, ¿sí?, para una gran multitud, habla acerca de las bienaventuranzas. No sé si alguna vez escuchaste hablar acerca de las bienaventuranzas, pero tenemos varios versículos en donde Jesús enseña acerca de lo que es ser bienaventurado. Vamos a cambiarle un poquitito la palabra a la bienaventuranza, porque tal vez no es una palabra que comúnmente usemos. Hablemos de la felicidad. ¿Qué significa ser feliz? ¿Cuál es el sentido de la felicidad? Y le puse reino del revés porque justamente este reino que Jesús vino a enseñar, a mostrarnos, y que lo hizo, ¿no?, a través de sus propias huellas, la verdad que trae algunos conceptos muy distintos de lo que humanamente creemos tal vez que significa ser feliz. Si nos ponemos a indagar un poquitito acerca de la palabra bienaventuranza o felicidad, podemos decir
que ser bienaventurado es estar en un estado de profunda y duradera felicidad. Podemos nombrar como sinónimos, bueno, ser bienaventurado es ser dichoso, feliz, tener bienestar, tener prosperidad y muchas otras cosas. Seguramente si hoy yo les pregunto a ustedes, ¿en qué momento se sienten felices? ¿O qué es la felicidad para cada uno de ustedes? Bueno, les pueden venir muchas cosas, ¿no? A la mente. A ver, pensemos en qué momento se sienten felices. Algunos tal vez digan, bueno, en las vacaciones, ¿no? ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad cuando estoy de vacaciones! Cuando no me tengo que levantar temprano, no tengo que cumplir una obligación. Otros pueden pensar, qué felicidad cuando me siento a compartir una mesa con mi familia, los que son padres con mis hijos, ¿no? Qué lindo cuando nos reunimos, deben decir los más jóvenes o los no tan jóvenes, con mis amigos, qué lindas que son las juntadas, qué feliz que me siento en una juntada, ¿no? O haciendo algún deporte, ¿sí? Que uno se puede sentir pleno, se puede sentir feliz tocando un instrumento, yendo a algún lugar de viaje. Bueno, y así, ¿no? Podemos traer muchos momentos en los cuales decimos sentirnos plenos, felices, dichosos. Y generalmente emparentamos, ¿no?, la felicidad con una ausencia de conflicto, ¿no? No, yo no soy feliz cuando tengo un conflicto. O la ausencia de situaciones difíciles, o la ausencia de enfermedad, o la ausencia de problemas, o la ausencia de preocupaciones. Para mí eso es ser feliz, ¿no? Cada uno puede tener su propio concepto de felicidad. Y ¿saben qué? Jesús se metió en este tema, ¿no? Que creo que a todo ser humano, ¿no?, le toca de lleno, ¿no? El decir, yo hoy les vengo a enseñar a ustedes lo que es la felicidad. Abre su boca Jesús, reúne a una multitud, y en este reino al cual fuimos llamados, que es el reino del revés, que es el reino de Dios que se acerca a nosotros, Él empieza a enseñar acerca del estado de distintas personas que Él llama dichosas y felices. Y este sermón, que vamos a leer solamente algunos versículos hoy, en realidad nos trae por enseñanza la importancia de pertenecer a este reino que nos viene a dar un concepto distinto de felicidad. Y vamos a remarcar la palabra pertenecer. Qué importante que es pertenecer, ¿no? Jesús vino y se acercó para que cada uno de los que escuche su enseñanza pueda recibir, ¿sí?, este reino y pueda pertenecer. Hoy, por ejemplo, lo vemos, ¿no?, en general, la importancia de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una comunidad, lo necesario que es sentirse parte, ¿no? Y qué fea que es la soledad, ¿no? El sentirnos excluidos, sentir que nadie se ocupa de nosotros, que nadie conoce nuestros problemas, que no puedo contar con nadie, ¿no? Todos necesitamos pertenecer. Todos necesitamos compartir con otros, ¿sí?, nuestra vida, ¿sí?, ya sea con amistades, con la familia, con personas con las cuales elijo caminar. Y Jesús sabía que en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, estaba esa necesidad de pertenencia. Porque el reino de Dios se acercó a través de la persona de Jesucristo para que todos y cada uno sea parte del reino. Así que esta enseñanza apunta a que las personas que escucharan pudieran recibir el reino y sentirse parte. Este sermón que vamos a leer también es una palabra de ánimo. ¿Ánimo para quién? Y ánimo para aquellos que tal vez se sentían pequeños, sin ser tenidos en cuenta, tal vez se sentían en inferioridad de condiciones,
o tal vez desafortunados porque las cosas no les salían como a los demás. Jesús viene a enseñar este sermón para dar ánimo, ¿sí? Para dar ánimo al que no se siente parte, para dar ánimo al que se siente desafortunado porque las cosas tal vez no le salen bien, y para dar ánimo para aquel que se siente en inferioridad de condiciones. Pero también este sermón precioso es un mensaje de amor hacia toda la humanidad y hacia todo aquel que se detiene a escuchar esta enseñanza en la propia boca de Jesucristo. Demuestra un hermoso compromiso. ¿Compromiso de quiénes? Compromiso de Dios con el hombre, de Dios con la humanidad. Y en este compromiso y en este sermón se da a conocer no solamente lo que Dios espera de vos, de mí, de las personas que lo estaban escuchando y de sus discípulos, sino también lo que nosotros podemos esperar de Él. Porque cuando hablamos de compromiso hablamos de dos partes. Alguien da, se brinda, pero la otra persona que recibe también da y se brinda. Por eso esta hermosa enseñanza, ¿sí?, nos da a conocer el gran amor que Dios nos tiene y el compromiso que podemos forjar con Él. Él esperando cosas de nosotros, ¿sí?, para que nos vaya bien y seamos felices, pero también nosotros sabiendo qué podemos esperar de Él, de su amor y de su gracia. Bueno, esto a modo de introducción. Ahora yo los invito a que podamos leer solamente algunos versículos de este sermón, por supuesto que son 2 o 3 capítulos más. Es una enseñanza maravillosa de la que hizo mención Noelia el otro día hablando en general. Hoy nos vamos a detener en las bienaventuranzas, pero ustedes después, si quieren, pueden seguir un poquitito más la lectura en sus casas y ver las enseñanzas o leer las enseñanzas que Jesús nos deja para la vida, ¿sí? Así que bueno, yo los invito a aquellos que tengan Biblia, y si no lo vamos a estar proyectando, a que me acompañen en el libro de Mateo, ¿sí?, que es el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 5, a partir desde el versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1, dice así. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, seguramente algunos lo puedan tener en otras versiones. Y cuando Jesús entonces se acerca a través de la enseñanza a la multitud, dice el versículo 1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Hablamos de Jesús, ¿no? Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y se levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Amén. Vamos a leer hasta ahí.
El reino de los cielos que se acerca a la humanidad a través de la persona de Jesús viene a traer una enseñanza de cómo ser felices y viene a traer una revelación de lo que es la felicidad. Y si a uno le dicen, bueno, mira, así vas a ser feliz, y a uno se le pueden venir un montón de cuestiones, ¿no?, a la mente. ¿Qué reino del revés? Porque en ese primer versículo leíamos que son felices, dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu. Y siempre que escuchamos la palabra pobreza, en realidad nos remite a algo más bien negativo, ¿no? Y acá habla acerca de la pobreza de espíritu. Felices son los pobres de espíritu. Y ese son es un verbo presente, ¿no? Es decir, que no es que el Señor viene y enseña acerca de algo solamente del porvenir. Les viene a revelar, ¿sí?, a todos aquellos que están escuchando y hoy a nosotros, que podemos ser felices en este estado de pobreza. Pero habla específicamente de pobreza de espíritu. ¿Y qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, si hablamos de espiritualidad, hablamos de algo interno, ¿no? Porque somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El cuerpo es lo que vemos. Nosotros hoy nos podemos ver, ¿no? Y podemos apreciar muchas características. Pero ¿nos vemos el espíritu? Yo puedo hacer un escáner de tu espíritu hoy, de cómo estás en tu interior. A veces puedo, de alguna manera, tal vez percibir cómo estás hoy, cómo llegaste hoy a este lugar. ¿Cómo lo percibimos? Y por la forma en la que mirás, por alguna palabra o frase que me decís, por algo que expresás con tus gestos, incluso con tu caminar. Pero puedo conocer en parte tu interior. El Señor conoce tu interior, conoce tu espíritu. El Señor sí tiene el escáner verdadero, ¿no? Nosotros conocemos en parte y a veces hasta podemos juzgar mal, ¿no? Pero el Señor conoce nuestro interior. Por eso Jesús lo que les quiso decir a esa multitud es, yo los estoy viendo. Y acá hay mucha gente que en su interior es pobre en espíritu, pero ¿saben qué? Son felices. Son felices. No son ni desafortunados ni inferiores a nadie, son felices. Porque hay una pobreza espiritual que tiene que ver con un corazón sencillo, ¿no? La pobreza espiritual a la que Jesús se refiere es aquel que tal vez se siente pequeño, insuficiente y necesita depender de Dios. Y Jesús ese día en esa multitud y pensando también en los siglos y los siglos venideros se dio cuenta de que el ser humano en su interior tiene un vacío y una dependencia de su deidad, de su poder, de su misericordia, que dijo, qué bueno que es eso. Qué bueno esa pobreza, qué bueno que no te sientas autosuficiente, qué bueno que dependas de mí. Porque en definitiva, ser pobre en espíritu es depender absolutamente del Señor y no de tus fuerzas, y no de lo que vos puedas hacer o lograr, sino reconocer que Dios es soberano. Que si hay algo, hay una puerta que yo tengo que golpear, no es la puerta ni de mi sabiduría, ni de mi conocimiento, ni de mi preparación, ni de lo que yo pueda tener, sino que es Él la puerta. Depender absolutamente de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Algo importante también que tiene que ver con la pobreza del espíritu es ese corazón que no está apegado a lo temporal. Por ejemplo, a las riquezas de este mundo. ¿Y saben qué?
esto tiene que ver con una cuestión interna, independientemente del dinero, las posesiones o tu situación social. Hay personas que pueden tener un buen pasar, que pueden tener un buen patrimonio, pero son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque su corazón no está apegado a eso. Y hay personas que incluso pueden no tener un buen pasar, pueden tener necesidades, pero su corazón está puesto ahí. Hay ambición, ¿no? Hay codicia, hay envidia también, ¿no? Incluso a las posesiones, o está en su corazón la intención de generar riqueza y eso es lo único que quiere. Y Jesús lo que quería enseñar era acerca de lo importante que es para ser feliz, pleno y dichoso, que nuestro corazón no se incline, por ejemplo, a las riquezas materiales, a las riquezas temporales, sino que nuestro corazón siempre esté sujeto, ¿sí?, a la dependencia a Él. Sea mucho o sea poco. El apóstol Pablo decía: yo sé vivir en abundancia como en escasez. Por todo y para todo estoy preparado. Qué dichoso, ¿no? El apóstol. Muchas veces pareciera fácil vivir en abundancia, ¿no? Porque puedo cubrir las necesidades, puedo darme los gustos. Y tal vez uno cree, uy, no, esa persona es dichosa y es feliz. Y muchas veces no es así, ¿no? Porque muchas veces incluso la acumulación de mucho patrimonio o riqueza trae ansiedad en las personas, porque están pensando de que no los roben, están pensando si eso se va a desvalorizar, están pensando si tal vez las personas se acercan a mí por una cuestión de interés o no, y pierden, ¿no?, incluso la capacidad de disfrute. Y tal vez, estando en escasez, hay muchas personas que incluso pueden decir, uy, y renegar, ¿no?, de esa situación. El apóstol Pablo nos enseña, ¿no? En lo mucho, en lo poco, yo igual sé vivir humildemente y hasta también sé tener abundancia. Qué importante que es poder tener esa actitud en el corazón, porque hablamos de eso cuando hablamos de pobreza de espíritu, la actitud del corazón, que independientemente de cómo esté nuestro pasar, nosotros podamos poner lo mucho o lo poco al servicio del Señor. Y eso es un beneficio, ¿sí?, y es un gran don que el Señor nos da a todos aquellos que inclinamos nuestro oído y que podemos poner nuestra vida delante de Él, estando atentos a su enseñanza. Amén. Otro aspecto que tiene que ver con ser pobre en espíritu es el concepto que tenemos, ¿no?, de nosotros mismos. El reino de Dios a través de Jesucristo vino a poner valor, ¿no?, a nuestras vidas, como hablábamos al principio. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos el concepto justo, ¿no? A veces, si hay superioridad, si yo creo que sé más que otro, si creo que tengo una mejor posición que el otro, si creo que yo hago las cosas mejor que otro porque estoy más preparado, más capacitado, esa pobreza de espíritu, ¿sí?, es como que deja mucho que desear. Por eso también el apóstol Pablo nos enseña a través de la palabra de que cada uno piense de sí con cordura, ¿no? O sea, creyendo incluso al otro, miren qué desafío, creyendo que el otro incluso es superior a mí. ¿Para qué? Para que yo pueda ver el valor en el otro. Y esto qué importante que es, porque no nos da felicidad, ni nos da dicha, ni nos da plenitud el creernos superiores.
sino todo lo contrario, ¿no? Cuando una persona se cree superior, quiero decirte que se nota. Se nota. Entonces, el Señor nos está llamando, ¿sí?, a poder reflexionar acerca de cómo estamos, ¿no?, en nuestro interior y cómo le damos lugar a Él para realmente tener el concepto justo, ¿sí? Valorando al otro, valorando la cualidad del otro. Tal vez no es la misma que la tuya, pero sí tiene un valor, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente podamos estar como cuerpo, unidos, desarrollando cada uno su don, su función, ¿sí? Y que nadie se crea superior. Ser pobre en espíritu implica eso, ¿sí? Tener el concepto que Dios quiere que tengamos de nosotros, nuestro valor propio, por supuesto, pero considerando a los demás, ¿sí? No subestimando al otro. Hoy en día vemos, en general, en la sociedad, ¿no?, cuánta exclusión que hay, cuánto individualismo. Incluso muchas veces hasta lo tenemos que trabajar, ¿no?, en los mismos grupos de las iglesias, ¿no? La importancia de que todos se sientan parte, de que no haya grupalidad, de que no haya exclusión, ¿no? Jesús ya lo enseñó. Jesús ya puso una palabra anti-bullying. Hace muchos años, hace muchos siglos ya, ¿no? Considerá al otro como superior a vos mismo. Fíjate que el otro también tiene valor. A los jóvenes, aunque no se vista como vos, aunque no tenga el mismo celular que vos, aunque no esté tan capacitado como vos. A las chicas, ¿no?, aunque tal vez no sea tan popular. Qué importante, ¿no?, que como hijos de Dios, mismo nosotros, los que tenemos hijos, podamos hablar con nuestros hijos acerca de la importancia de incluir a los demás, de ponerlos en valor, de saber de que todos tenemos valor. Y eso es un testimonio grande que nos va a dar plenitud. Los jóvenes, ¿quieren sentirse plenos, felices? Integren, ¿sí? Traten de mostrar también testimonio en eso, de integrar al otro. Si viene alguien nuevo, tal vez no tiene nuestros mismos valores, pero bueno, integrarlos a la comunidad de la fe, porque eso también da cuenta de nuestro espíritu, de cómo está nuestro corazón. Y nosotros padres, enseñar también a nuestros hijos. ¿Y cuál es la mejor enseñanza? ¿El discurso? No, solo el Señor tenía esa autoridad. Los hechos, ¿no? La mejor enseñanza que podemos dar a nuestros hijos son nuestros hechos. Entonces, si nosotros integramos al otro, valoramos al otro, no nos creemos superiores, sino todo lo contrario, somos humildes, realmente también nuestros hijos lo van a ver y van a poder llevar, ¿no?, esta forma de vida, esta pobreza de espíritu, en el buen sentido, ¿sí?, adelante, y van a poder ser felices. Jesús también, hablando acerca de la pobreza de espíritu, se refiere a las personas que perdieron confianza en sus propias fuerzas e incluso en su propia justicia, porque entendieron que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Y entendieron también que hay una obra de Cristo y que el poder del Espíritu Santo puede cubrir nuestras vidas. ¿Sentiste alguna vez que perdiste las fuerzas? ¿Sentiste en algún momento que perdiste la confianza en vos mismo? Qué bueno, qué bueno. Porque eso denota de que hay pobreza en espíritu y eso denota de que entonces este reino que se quiere acercar a vos a través de esta hermosa enseñanza puede empezar a dar fruto. Qué bueno cuando perdemos las fuerzas, qué bueno cuando no nos creemos suficientes, qué bueno cuando no confiamos en nuestra propia justicia y le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría en esta situación. Eso es ser pobre en espíritu, porque yo lo resolvería de esta manera. Ah, pero mi justicia no es la tuya, Señor. La justicia del hombre
no obra como la justicia del Señor. Dice de que en comparación nuestra justicia es como trapo de inmundicia al lado de la justicia del Señor a través de Jesucristo. Por eso si en algún momento perdiste las fuerzas, si en algún momento perdiste la confianza, si en algún momento perdiste tu propia justicia porque no sabes cómo resolver las cosas, bienvenido, bienvenida a esta dicha, a esta bienaventuranza. Nos sentimos pobres, ¿no? Muchas veces que vamos perdiendo las fuerzas, pero bienvenidos, porque sos bienaventurado, bienaventurada. ¿Y qué no es? ¿Qué no es ser pobre en espíritu? No es pobreza de espíritu no tener cosas materiales y que entre la envidia. Ni tampoco mirar con codicia lo que otros tienen. Eso no es pobreza en espíritu. Puede ser pobreza material, pero no pobreza en espíritu. Porque volvemos a lo anterior. Podemos ser ricos o tener sobreabundancia y ser pobres en espíritu. Podemos ser ricos y en abundancia y no ser pobres en espíritu. Pero el que está en escasez, si no reconoce que el Señor es el que puede suplir y mira con envidia o con codicia, puede no tener pobreza espiritual. Entonces, no tener bienes y envidiar y codiciar, eso no es pobreza en espíritu. ¿Y qué otra cosa no es pobreza de espíritu? Pobreza de espíritu no es tener falsa humildad. En decir, yo no tengo dones, no, yo no puedo hacer eso, no puedo agarrar una escoba, no sabés, hasta barro mal. Eso es pereza. Y a veces nos podemos disfrazar, ¿no? De falsa humildad y decir, no, el otro lo hace mejor, yo no. No lo querés hacer, sos perezoso, sos perezosa, ¿no? No, mejor que lo haga el otro que tiene más fuerza para barrer. Es falsa humildad, ¿no? Es decir, no lo queremos hacer. Pero qué importante que es reconocer lo que Dios nos dio, ¿sí? Jóvenes ahora tienen tiempo. Después cuando sean más grandes les va a faltar. Créannos, los que somos padres, tienen tiempo, jóvenes, tienen fuerza, tienen vitalidad, tienen ideas, tienen creatividad. Qué bueno que lo puedan usar al servicio del Señor, ¿no? Y si creen que no lo tienen, porque verdaderamente creen que no lo tienen, bueno, empiecen a buscar. Empiecen a unirse a otros que sí están haciendo cosas, poniéndose al servicio y van a ver que van a ir descubriendo cosas que ni siquiera ustedes sabían que las tenían. ¿Sí? ¿Por qué un poquitito me explayé en esta primera característica de la pobreza de espíritu? Porque, a ver, ¿es más marketinero o es un poquitito, no sé, más popular tal vez hablar de prosperidad, ¿no? Tal vez hablar de fama, de cómo viralizar. Hoy hablábamos algo de eso con Noelia al principio. Pero es como que no es muy marketinero, muy viral hablar de pobreza. Y menos hablar de pobreza de espíritu. Por eso estamos en el reino del revés. Jesús lo puso en primer lugar. Les empezó hablando, vieron que siempre que hay una charla uno está como atento al principio, después va bajando la intensidad y después tiene que pasar algo para que vuelva a subir. Lo primero a lo que se refirió Jesús cuando dio este sermón fue acerca de la pobreza de espíritu. Claro, la pobreza, la humildad. Si yo pongo un reel o en TikTok se empieza a hablar de la humildad, muchos no se van a detener. Pero Jesús se detuvo en eso. Jesús se detuvo en la humildad, en la sencillez, en el interior del ser humano. Hoy no sería muy popular, pero créanme que es en donde radica la mayor felicidad, la mayor dicha y la mayor plenitud.
Son pobres en espíritu los que muchas veces se encuentran trabajados y cargados. ¿Te encontraste en algún momento trabajado y cargado y decís, ay, ¿por qué tengo que pasar tantas situaciones, tantos sufrimientos, tantas aflicciones? Tranquilo, tranquila. El Señor tiene algo para vos y su promesa para vos es que si te sentís así, turbado, cargado, angustiado, dice de que Él va a ser tu descanso. Vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, los pobres en espíritu, yo les daré descanso. Y a cambio, dice su palabra, para los pobres en espíritu, tranquilos, sean felices, porque el reino te pertenece. El reino que vino a traer Jesús les pertenece a los pobres en espíritu. Sea cual fuera tu situación, si nos detenemos en este primer punto nada más, sea cual fuera tu situación, quiero decirte, si hay abundancia, da alegremente. Y si tenés escasez o carencia, también sentite alegre y sentite dichoso. Porque hay cosas que sí podés dar. Y hay cosas en las que el Señor sí se puede glorificar en tu vida porque Él te llama dichoso, dichosa, feliz, pleno, si estás en pobreza espiritual, ¿sí? Y nos ofrece un camino excelente. El camino y la puerta que es Él. Con ese reino que se acerca a nosotros y que, bueno, no trae un discurso muy popular, pero sí va al interior del hombre, al interior de la mujer, porque Él te conoce y me conoce. Hermanos, una vez más, para ir terminando, la religión busca alcanzar, ¿no? El hombre alcanzar a Dios. Bueno, Jesucristo nos trajo su reino y se acercó a nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué buena noticia! ¡Qué bienaventurados que somos! ¡Qué dichosos! Él nos buscó. Él nos buscó. Él se acercó. Él descendió. Él se hizo hombre. Él se detuvo a enseñarnos. ¡Qué precioso! ¡Cuánto amor! Y Jesús a través de esta palabra, yo simplemente mencioné el primer versículo. No vamos a leer una de las bienaventuranzas. Está lleno de bienaventuranzas. Hermano, puede seguir buscándola, puede seguir indagando, podemos incluso seguir enseñando, pero me pareció tan importante poder compartir esta primera bienaventuranza, porque es tan diferente a lo que ofrece el mundo y este sistema, ¿no? Que todo tiene que ser éxito, todo tiene que ser visible y todo es lo que se ve. Pero Jesús fue directo al corazón porque el valor radica en lo que no se ve. Qué maravilloso, ¿no? Porque bueno, lo que se ve ya sabemos, se enferma, envejece y en algún momento deja de ser, pero lo que no se ve, que es nuestro interior, nuestra comunión con Él, esta parte espiritual de la que habló, ¿no? Eso permanece para siempre. Así que esa es la buena noticia. El vacío del ser humano o lo peor que le puede pasar no es la muerte. No es la muerte. Y nosotros como hijos de Dios lo sabemos porque tenemos esperanza en Cristo. Es la falta de propósito en la vida. Es la falta de fe. Es la falta de esperanza. Así que, hermanos, está llena de bienaventuranzas y de plenitud la palabra. Hoy vimos esta primera nada más, pero qué fe y qué esperanza, ¿no? Puede crear en nosotros el saber de que el Señor se acerca a nosotros y hoy a vos y a mí nos llama bienaventurados. No sé si con algún aspecto de la pobreza de espíritu te identificaste. Yo me identifiqué con más de uno, ¿no? Pero si aunque sea te identificaste con uno, quiero decirte que sos bienaventurado, que sos bienaventurada, que sos feliz, que sos dichosa y que el Señor se acerca a vos y hoy te quiere abrazar
y que vos puedas sentir ese gozo y que vos puedas sentir, a pesar de cualquier circunstancia o aflicción o cansancio, que vos puedas sentir ese abrazo del Señor en esta tarde que te dice tranquilo, tranquila, sos feliz, sos pleno, porque el reino se acercó a vos. Amén, amén. Le damos un aplauso al Señor por su palabra, el aliento que pone en nosotros. Yo los invito a que se pongan en pie, vamos a orar por esta palabra, para que el Espíritu confirme a cada uno de nosotros y agradecerle al Señor por haberse acercado hoy con esta enseñanza, pero cada día con su presencia, con su amor, con su misericordia. Y quiero que en esta oración vos puedas, ahí desde tu lugar, no necesitas palabras demasiado elocuentes, simplemente decirle, Señor, este es mi estado. Quiero sentir esa dicha, esa alegría, esto que me venís a ofrecer, lo quiero sentir. Porque quiero emprender este viaje, el reino del revés. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos vida, encontramos esperanza, ánimo. Gracias porque esta enseñanza, Señor, la dejaste vos de tu propia boca, de tu propio corazón, acercándote a aquellos que se encontraban turbados, cansados, afligidos, en pobreza de espíritu, en pobreza de corazón. Pero qué bueno que es encontrarnos contigo y que nos hagas saber el valor que tenemos, Señor. Gracias por tu obra redentora en la cruz, que nos mostró el camino a este reino. Gracias, Señor, porque dista mucho de lo que hoy tal vez nos predica el mundo, el sistema, acerca de lo que es ser valioso, acerca de lo que es tener felicidad, dicha. Pero qué bueno, Señor, que es saber de que somos dichosos, somos bienaventurados por habernos encontrado con la vida que hay en ti. Y hoy poder, a través de tu Espíritu Santo, entender, Señor, que nuestros ojos se abran, que nuestro espíritu se despierte para entender, Señor, de que somos plenos por habernos encontrado contigo, con la vida. Por entender de que pese a toda circunstancia o aflicción, qué bueno que es reconocernos vacíos para que tú nos llenes. Qué bueno que es reconocernos pobres para que tú nos enriquezcas, Señor. Qué bueno que es reconocer que estamos cansados para que vengas vos con tus fuerzas redentoras y nos abraces y nos levantes. Qué bueno, Señor, reconocer de que no podemos solos y que dependemos absolutamente de ti, de tu palabra, de tu sabiduría, de la puerta que vos puedas abrir en la situación que estoy pasando, Señor. Soy bienaventurado por haberme encontrado contigo, con la vida, con tu palabra, Señor. Quiero pedirte en esta tarde, Señor, de que tú abraces a cada uno de mis hermanos, de los que están en este lugar, que puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir la dicha, la felicidad, la plenitud que está en esta palabra que fue enseñada por ti, que puedan sentir el reposo que podemos sentir tus hijos, que a través de la fe en Jesucristo sabemos que tenemos refugio seguro en Él. Gracias por ser nuestro refugio, gracias por ser nuestro consolador. Y a pesar de las diferencias, de las diferentes circunstancias, aún en medio de las tormentas, sentir paz. Paz de saber que no estamos solos, que pertenecemos al reino, que pertenecemos a una comunidad de amor comprada por tu sangre, Jesús, y que es gratuito, que es para todos los que quieran, que no se paga, es gratis.
Es por tu gracia absoluta, Jesús. Gracias, Señor. Que el gozo de la salvación, que el gozo de ser parte de este reino, que el gozo de saber de que vos te acercás a nosotros y no tenemos que hacer mucho, simplemente creer que ese gozo hoy pueda explotar en nuestro interior. Hoy podamos sentir, Señor, esa dicha de ser tus hijos, de haber sido llamados por ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabamos en esta tarde. Te bendecimos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por este pan de hoy. Amén.